Primero de todo, aunque estemos en la Academia de Permacultura, seguro que mi discurso no estará acreditado por la Academia Española. Los subjuntivos son artísticos, la conjugación folclórica, pero es lo que hay y es así que hablo, así que adelante. Me costó mucho llegar a esto, así que me siento muy orgullosa, primero de todo. Y al final, pues, de todo lo que pasó, quise darle un nombre a este recorrido y me sentí pues muy unida al personaje de Aracne, que es un personaje mitológico que teje y desteje, y al final pues esto es lo que hago en mi tiempo libre, solamente tejer y destejer cosas. Y también como me invento un montón de palabras normalmente, pues me inventé uno a conciencia, y por eso que mi recorrido es diplomórfico, porque ha tomado diferentes formas a lo largo del recorrido. Si tuviera que trazar mi recorrido, estaría el dibujo, que al final parece nada, pero sí que también es un diseño, es el Design Squiggle, y al final forma parte pues, de las diferentes etapas que tuve que vivir para llegar a este momento con vosotros. Y en este camino pues se podría hacer una camiseta al final con este dibujo. Y quiero, pues eso, agradecer a Aline que me ayudó cuando estaba en esta parte y al final fue gracias a esto que pude salir. A Maggie, que me acompaña ahora y que me da mil y unas vueltas a las cosas y que me ayuda a avanzar. Y al final el plan es que sea en esta línea, pero yo prefiero estar aquí. Mi zona de confort es donde hay todavía mil vueltas. Entonces espero nunca estar en mi vida en esta línea recta, porque entonces sería muy aburrido, pero por lo menos me reconozco mucho en esto que parece un garabato, pero al final es el trazo vivo, es mi vida. Yo no tengo estructura, no tengo organización posible, las cosas me llegan como me llegan y con esto hago y al final pues con esto hacemos en casa. Lo que voy a compartir hoy pues serán tres principios que de verdad se han podido desarrollar más en mi vida desde que conozco la permacultura, tres lecturas, tres encuentros, tres logros, una presentación de todos los diseños que empecé, el permabiombo, que es entonces este objeto que, para explicar un poquito para qué representa mi PMR, cómo me gustaría que me podáis dar el feedback y después presentar el diseño que ya está hecho, que es Holistic y que es muy importante para mí. Pero lo mejor que sé hacer es contar historias, porque yo aquí no he venido a explicar las mil y unas cosas que he hecho, quiero que compartáis conmigo mi historia y entonces os voy a contar una historia porque es lo que hago cada día, explicar historias a los niños y entonces pues voy a contar esta al niño que cada uno lleva dentro. Un día en la frondosa arboleda el gran viento comenzó a soplar con fuerza, arrancando los árboles, llevándose las hojas y desdibujando los suspiros del bosque. Los animales corrían de un lado a otro buscando refugio, mientras una pequeña araña, suspendida en una rama rota, comenzó de inmediato a tejer una nueva red. Una ardilla que la observaba trabajar le preguntó: ¿por qué reconstruyes tu telaraña? ¿No ves que el viento lo arrasará todo de nuevo? La araña, concentrada en su tarea, solamente respondió: porque es lo que mejor sé hacer. El gran viento, que había prestado atención en secreto, calmó su brillo por un instante y le habló a la araña. Oye, tú, tan pequeñita, ¿de verdad crees que me puedes detener? Y la araña respondió: no, no puedo detenerte, ni esto es lo que pretendo. Pero mi telaraña puede acoger las semillas que llevas, entrelazar los hilos de la vida y forma parte de la belleza de este bosque. No se trata de detenerte, sino de seguir haciendo lo que mejor sé hacer. El gran viento suavizó su paso, permitiendo que los suspiros de la arboleada volvieran a dibujarse en el aire.
y la telaraña, delicada pero firme, se reveló envuelta por el rocío de la mañana. Y al final, este cuento, lo que para mí representa es que yo me siento mucho como esta araña, que al final, antes de saber lo que era la permacultura, yo siento que ya era permacultura. Y entonces he cogido las éticas de la permacultura aplicando... es que me faltan imágenes en esta. Bueno, no sé por qué no me salen las imágenes. Bueno. Vale, es poco a poco, vale, no pasa nada. Igualmente están aquí impresas más grandes para que la podáis ver también. Como las 3 éticas de la permacultura se aplican en este cuento y como considero que estas 3 éticas al final estaban ya aplicadas en mi vida antes de conocer la permacultura. Y entonces hay unas fotos de los proyectos, de las cosas, de las actuaciones políticas, sociales o familiares que ya hacía antes. Y para no leerlo, pues está impreso aquí para que lo podáis leer más tarde. Hopla. Después hay toda una parte del mito de Aracné. Aquí están, todo impreso también para que lo podáis venir a leer tranquilamente, porque esto se acompaña del biombo. Entonces hablo pues esto del mito, del origen del mito. A mí me gusta mucho la etimología, el griego, el latín, y entonces siempre de saber de dónde vienen las palabras y de dónde vienen los personajes me permite dar como una explicación muy bonita a lo que es la vida, y me siento muy conectada con este personaje, porque para mí este personaje es un símbolo de permacultura y también entonces el vínculo que he visto entre el recorrido, el personaje y mi propio recorrido en la academia. Y entonces todo está escrito e impreso para que lo podáis venir a leer más tarde. Después esto es la cuestión de tejer y destejer. Al final a mí me gustan las manualidades, necesito hacer cosas con las manos y me parece de lo más interesante poder hacer que mi diseño, mi PMR, sea un proceso diplomórfico a partir del mismo hilo que se vuelve más grande. He construido cosas, se hacen, se deshacen. A partir de aquí también hay un cambio de color y entonces todo este hilo al final es un hilo que coge diferentes formas, que ha hecho, que se deshizo, cosas que sirven, cosas que no, cosas que son estéticas, otras que no tampoco, pero nada está hecho para durar toda la vida. Mañana lo puedo quitar y puedo hacer otra cosa con esto. Y es en esto que a mí la diplomatura me costó arrancar porque no sabía qué forma le quería dar y al final me doy cuenta de que la forma la decido yo y si la decido en esta época, pues igual en unos meses será otra cosa, pero por lo menos me corresponde más correctamente a las filosofías que quiero tener en mi vida. ¿Qué he querido tejer para no contar más historias? Aquí hay un montón de elementos, entonces que llevo pues esto un mes poniendo en una bolsa en mi casa. Fue llegar aquí y hacerlo como si fuera una performance artística. He empezado a colocar las cosas como a mí me parecen. Aquí hay toda mi vida, pero hay muchas cosas que no quiero contar porque forma parte de mi intimidad y de mis cosas personales. Así que cada uno es libre de venir, de interpretar, como cuando ves alguna cosa artística abstracta. Igual a unos les da unas sensaciones, a otros, y al final, ¿qué importa si es la verdad o no? No hay respuesta correcta en el arte. Pues entonces esto es lo que quiero compartir y que cada uno entienda y coja lo que le parece en su camino. Los materiales solamente son objetos de mi casa, no hay nada comprado especialmente para esto, todos son cosas recicladas de mi casa. He destejado un montón de cosas, de objetos, para poder llegar a hacer los diferentes objetos. Y hay una parte que me gusta mucho, que es lo de la frontera perspectivita, para la perspectiva, por lo del color. Es que me fascina desde siempre
este color que en francés se llama bleu canard, azul pato, que es una frontera muy sutil entre el verde y el azul. Y al final, a nivel cultural, la frontera entre el verde y el azul es muy diferente en muchos países. Entonces, algo que son tan simple como un color, que parece que es algo muy universal, al final también ya una participación cultural de nuestra concepción del mundo. Y entonces, a partir de este color, me pareció interesante ver cómo se deshace en un hilo que tiene verde, azul, pero separado, para al final volver a construirse para acabar con el mismo color. Al final la permacultura a mí me ayudó a desconstruir un montón de cosas y entonces lo que estoy construyendo ahora sé que pues parte de decisiones o por lo menos de conversaciones, de polémicas que me han ayudado a avanzar como persona. Entonces este cambio de color también es representativo y me parece muy interesante. Siendo guiri, hay un montón de cosas de este país que no entiendo, pero del mío tampoco, y al final pues buscar siempre la situación de estar en medio de diferentes culturas te permite ver las cosas, ver las palabras, ver las maneras de funcionar con un poco más de distancia. A veces es mucho jaleo mental, es mucho trabajo, tener que hablar en otro idioma durante todo el día es un compromiso físico muy grande, pero te ayuda a ver cosas del mundo que igual cuando solamente eres de un país o de una cultura, pues no te das cuenta. Entonces es una libertad muy interesante que nos ofrece. Lo que hice fue partir del objeto que es el atrapasueños, la telaraña, y declinarlos con los 12 puntos, con los 12 principios de la permacultura. Por eso el de allá pues tiene los 12 puntos de anclaje. Y voy a compartir con vosotros pues 3 principios que a mí me parecieron más importantes, más destacables, pero aquí hay todo un libro que explica cómo he pasado de los principios a la telaraña, qué parte de la telaraña, pues qué simbólico tiene cada uno, y después cada principio, hay los 12, como ahora que tengo los principios en mi vida, pues tiene esto una implicación en mis diseños y mis decisiones en el trabajo, en mi cooperativa y en mi vida personal. Entonces todo esto también, como es un chollo para leer, está aquí para que lo podáis leer cuando queráis. El primer principio, pues obviamente es lo de observación. La permacultura me aprendió a pararme y a observar, cuando la verdad es que antes no tuve ni ocasión de sentarme, solamente iba al grano. Y esto me ayudó mucho en mis decisiones y diseños, pues justamente para poder ver las respuestas del sistema e intentar trabajar a pequeña escala, que también no era lo mío antes. Y en mi vida personal, pues también escuchar más, tener más tiempo de escucha activa, que sea con mi pareja, con mi familia, con los grupos con los cuales trabajo. Entonces esto sí que me ayudó a desarrollar más una cosa que no era de lo mío. Lo de captar energía. La mejor energía es la que no gasto. Y entonces tengo que trabajar mucho en cómo saber que cada elemento, cada sistema, pues al final se pueda pasar de mí. Y esto para mí ha sido un gran qué, ya no de sentir toda esta carga mental de tengo que ser responsable, tengo que ser la persona que, y al final dejar mucha libertad en esto, me quito responsabilidad, me quito peso, pero al final me dio también mucha más flexibilidades porque me da más energía para montar otros proyectos. Y en mi vida personal también ha sido buscar el equilibrio entre la energía que podía recibir y la energía que tenía que gastar. Y durante muchos años me morí de mucho dar y al final ahora estoy como mucho más pendiente de no hacerme daño para hacer bien a los demás. Y esto ha sido un gran qué. Y como no, el último pues es lo de
de la araña, porque al final es el patrón que está en todas mis decisiones, en todas mis conversaciones, de poder llegar al final también pues de esto, de llegar y de tener siempre esta visión de enfocar, desenfocar. Esto me ayuda mucho a todas estas decisiones. Esto es una idea de Laura, que no vino. Para mí, pues esto, antes de conocer la permacultura, ahí estaba pues la flor de la permacultura, pues con pétalos que no eran tan equilibrados. Había cosas, pero tampoco todo llegaba a su bien. Y ahora mi vida actual, creo que he conseguido equilibrar un montón de los pétalos. Obviamente no he puesto todos los ejemplos porque para mí son muy personales y tampoco no quiero compartir todo esto, pero solamente decir que todo esto es mucho más equilibrado y hasta tiene pistil en el medio para poder abrirse. Entonces esto es muy simbólico. Las tres lecturas que para mí fueron súper importantes, que de hecho los tres están aquí en el taburete si los quieres ver. El primer libro me lo regaló mi madre cuando le hemos dicho que dejábamos todo para ir a vivirnos en una casa del campo. Y es un libro que me ayudó a saber que teníamos que ser navajas suizas. Aprendí de electricidad, de fontanería, de animales, de huerto, de economía, cosas que ahora es flipante porque veo el número de competencias que no tenía desarrolladas porque no las necesitaba y que al final en este aprendí a cortar la cabeza de un pollo, a saber qué leña. Bueno, hay un montón de consejos que me ayudaron un montón. El segundo, la French Method, es de un encuentro con el chico que lo escribió, que fue a su finca a hacer una visita también y que me ayudó a organizar una cosa que no se hace normalmente, que nosotros tenemos oliveras y hacemos huerto intensivo debajo de los oliveras. Y esto es una cosa que la gente nos ha dicho muchas veces, esto es de loco, pero esto nos funciona. Y estamos muy contentos porque fue a raíz de este libro que alguien me dijo, no, pero lo conozco. Ah, sí, y entonces fui y aprendí, me fui de formación y nos ayudó mucho en esto. Y el tercero, que es un libro en francés para gestionar microgranjas, que al final aquí tampoco se conoce mucho, pero es un sistema que existe mucho en Francia. Y sobre todo para toda la parte que es legal, de legalización y todas estas cosas, pues me ayudó un poquito a ver cómo organizar para que en el mismo espacio podamos hacer todo lo que nos daba la gana. Tres encuentros súper importantes. El primer sitio que visité fue a Cergy y una de las cosas que más me gustó, porque nos habías contado una cosa del compost, que tenías que haber hecho una lona de cemento porque no te dejaban hacer el compost en el suelo y tal. Y fue ver la poca coherencia a veces entre las leyes que te tocaban y lo que tienes que hacer cuando eres agricultor. Y entonces esto me permitió como ajustar la mirada, primero ver cómo es la legislación y tal, ver las cosas y a ver qué camino puedo hacer para que me sea funcional. Entonces me ayudó por lo menos a tener un poco de distancia entre lo que quiero hacer, lo que es legal y cómo hago para que todo sea fluide entre los dos. El Institut Moreau d'Auvergne, entonces es el chico, el Christian Carnavalet, que es de este libro, que fui entonces pues 2 semanas en su finca para aprender a hacer la French Method, que es el método francés del siglo XIX de la región de París, que era biointensivo total, pero súper interesante al nivel del diseño. Y esto es donde vivimos ahora, esto es mi jardín. Y esto ha sido un encuentro muy bueno, porque ha sido un gran camino encontrar esta finca. Y el día que lo hemos encontrado, pues hemos pasado casi 4 años buscando, rebuscando, y este sitio, pues nos hemos decidido a comprarlo en un cuarto de hora. Entonces ha sido muy chulo. Los logros, que esto es de Camille, que siempre dice que hay que felicitar y hay que aprovechar los logros. De compartir esto con mi familia. Están mis abuelos y mis padres. Y
bueno, pasaré porque es muy sensible. No, pero ellos vivieron en una granja en Algeria y entonces mi abuela siempre me dice, ay, si tuviera 20 años menos, vendría contigo a hacer el proyecto y tal. Entonces es muy bonito que vengan. Profesionalidad, jolín, tenemos un hivernacle de 5.000 metros cuadrados con tomates durante todo el año que vendemos a restaurantes donde puedo poner mis plantas con pañas. Hemos hecho ahora un trabajo, estamos haciendo cosas profesionales, vendemos a restaurante, nos llaman para formaciones y esto ha sido un gran logro llegar hasta aquí. Y la otra cosa es pues ahora poder producir alimentación, una gran parte de la alimentación en casa o con los vecinos o parte de intercambio con los compañeros que tenemos. Y pues en mi familia la verdad es que esto es lo que comemos siempre, así que haber podido organizar comidas donde todo lo que hay en la mesa lo hayamos producido nosotros, esto para mí es un gran logro para mis hijos también. Hopla. Para explicar los diferentes diseños he hecho una leyenda porque me pareció interesante que sepáis en qué punto de escribir el diseño, pero en qué punto de implementación, porque había cosas que había escrito pero que no había implementado, otras cosas que había implementado que había empezado a escribir. Entonces en verde está el proceso de escritura y en azul el proceso de implementación. Y entonces aquí hay 12 de los diseños que son posibles para poder presentar en Acapi, pero hay muchas más otras cosas que hice, que implementé, pero que no están aquí. Entonces esto es solamente lo que quería presentar para Acapi. Ok, el primero, el mini invernadero portátil, es esto, urgencia de acción, no tengo todavía un invernacla, necesito plantar cosas para poder poner flores en el terreno, para acompañar mi huerto, y necesito, siendo un instinto vegetal, entonces pues cojo un mueble de plástico de los Lego de mi hijo y lo transformo en un invernadero y así he producido un montón de cosas. Así que es solamente pues un diseño que está casi acabado, pero 10 minutos de organización y 3 meses de producción y estoy muy contenta con esto. El Herbolarium es el proyecto más profesional que quiero llevar después, es montar un vivero en permacultura para trabajar justamente pues con todo lo que es asociación de plantas. Mi jubilación anticipada porque obviamente tengo contados los números de años que me queda para trabajar fuera y entonces esto en 8 años, si lo tengo bien calculado, es donde pasaré todo mi tiempo. Y es una reconexión con la familia de parte de mi abuela, de mi bisabuela, que tenían viveros también y que al final me parece muy interesante poder seguir con este trabajo. El tercero, Suivez le Guild, es sobre el concepto de gremio, es porque hay un juego de palabra en francés, es Suivez le Guide y Guild, bueno. Para trabajar una parte de bosque comestible que tenemos planificados en casa cuando quitaremos árboles, para llegar a la soberanía alimentaria. Después una parte toda de paleta floral que es más lo de plantas compañeras y de la belleza generativa en el huerto que tenemos. El domo ya está implementado pero tengo que escribirlo. Hemos fabricado entonces con la ayuda de un grupo que se llama Mi Domo, que es genial, y hemos hecho un taller de 3 días en la finca para construir un domo, para tener una sala después de multiusos en la finca y ha sido absolutamente una experiencia genial organizar un curso y 3 días en casa. Y el dilema del erizo es más sobre mi ecosistema humano, viene de un dilema de Schopenhauer que bueno, es lo que te dije que hablábamos ayer, que dice que los erizos el primer invierno los picos los tienen blanditos. Entonces, cuando se ponen a hibernar, depende de la distancia que toman con los compañeros, pues puede ir bien o no. Porque si se ponen muy cerca, pues al final los pinchos que se ponen duros les hacen desangrar y se mueren. Pues si están muy lejos de los compañeros, pues al final se mueren de frío. Entonces, que la supervivencia del animal
depende de la justa distancia que hay que tomar. Y entonces esto me parece como muy interesante de ver cómo puedo equilibrar mis vínculos y las cosas de mi vida para poder tener calor sin pincharme. Ouais. El otro de brotes, que son las dos cajas que os llevé ayer, pues entonces esto con mi compañero, con Chris, trabajamos sobre ciclos cortos porque te dan un feedback cada 7 días y esto pues está súper interesante. Optimización de espacio porque hemos montado un laboratorio donde hacemos entonces microbrotes je vais y arriver. Oh, merci, en hidroponía, merci Miki. Y sobre todo pues es un rendimiento económico muy interesante porque esto lo podemos vender, tenemos clientes, restaurantes y ahora nos vienen a buscar y esto es un gran logro. La French Method entonces, que es la aplicación, no, la adaptación entonces del libro de Canavaré sobre lo de debajo de los olivos, entonces es la optimización del espacio, porque de la cullita a la otra cullita del año siguiente, pues hay todo este espacio que no está aprovechado, pero tenemos sombra, hay agua y un montón de tierra fértil. Entonces, ¿qué hago debajo de los olivos durante todo el año? Y entonces, pues montamos líneas de huerta. Nos tenemos que adaptar, obviamente, porque no puede ser igual que en un huerto descampado, pero justamente con un cuadro que es como muy, muy recto, pues aquí podemos expresar toda nuestra flexibilidad y hemos tenido resultados súper interesantes. Y el último, pues, no, yo no sé si es el último, el Holistic es el que presentaré hoy más en detalle. Karagana, que es un diseño grupal que estamos trabajando con Vanessa, con Yves y con Isaac, que a ver si lo presentamos, pero estamos trabajando sobre un juego de cartas de manipulación para trabajar sobre los gremios. Es muy interesante para poder acompañar a la gente a poder montar los gremios. La permacultura de la A a la Z, pues es que yo soy profe de primaria, entonces siempre tenemos que saber la ABC y tenemos que saberlo de A hasta Z, pues entonces es un material pedagógico con cada letra 3 palabras de cosas que hay que explicar o desmitificar o explicar que sí solamente son técnicas para poder dar como una amplia explicación de lo que pueden ser pues, los diseños de permacultura. Y el último pues es como un carnet de permacultor principiante, que es ayudar al proceso de observación, que creo que es una cosa que es muy complicada cuando empiezas a hacer cosas de lugares, saber gestionar los mapas, dónde buscar la información. Entonces es para poder ayudar a la gente que quería hacer un diseño a poder pasar un tiempo con las herramientas especiales para hacer ellos parte de la observación. Que después necesiten un diseño, está bien, aquí están los diseñadores, pero por lo menos que la gente forma parte del proceso de la observación. Me parece que es muy interesante que aunque sea un cliente, pues sea un actor interesante en el proceso. Pues entonces estos son los diseños que he preparado. El permabiombo es esto. Esto es mi historia, esto es mi sensibilidad y es lo que hay. Así que cada uno coja lo que quiere coger y cómo lo quiere coger. Solamente son cosas de artesanía y un trabajo manual y obviamente pues es el símbolo del vínculo entre el personaje de la araña, de Aracné, y mi recorrido personal. Y hay objetos aquí abajo para que se puedan tocar, oler, para que de manera sensorial también podáis participar en toda esta historia que es mía. Y hay un montón de hilos, hay trozos y la idea es que sea algo vivo que podéis desplazar, añadir cosas, ir a buscar alguna cosa afuera o de aquí para que esto pues coja forma con vosotros, porque al final también todo este recorrido, pues cada uno de vosotros en algún momento ha hecho de manera simbólica un nudo o ha puesto una perla en algún sitio y entonces es por eso que me gustaría que aquí sería vuestra participación como más manual. El feedback
es lo que me después sacarle una foto, guardarlo para que esto lo pueda guardar en la memoria de este momento compartido con vosotros y para que siempre pues, podamos organizar un crecimiento que sea mutuo. Después explicaré entonces el de Holistic. Ah, ¿c'est maintenant? Ah, vale. Bueno, pues entonces es ahora. Ok. Mientras tanto, Holistic está todo el diseño aquí en el libro, que podéis leer cuando queráis, porque al final, antes de explicarlo, Holistic es esto. Es que no es que sea un diseño, es esto. Y hay un Holistic para cada uno de vosotros, si podéis pasarlo. Hopla. Para que os podáis untar el cuerpo mientras explico. Y Holistic es la permacultura en un stick. Y esta frase la debo a mi comercial más eficiente, Camille, que me encuentra Les Phrases Choc. Es con aceite de almendra, donc si nadie tiene ninguna alergia, os podéis pasar. El diseño es más grande, aquí solamente cogí pues, el marco que había organizado. Ahí en la primera parte, entonces, todo lo que es de introducción explicará el origen del territorio, la planta y el diseño que quería marcar, la parte de visión, misión, intención. Esto no lo desarrollo nada porque está todo escrito en el libro para que lo podáis ver. Solamente presento la estructura. He utilizado el diseño de Gobradimet y para cada parte siempre pongo los principios que se han trabajado de manera más específica. En la parte de goles hablo de intención, propósito y la visión holística y he utilizado los objetivos SMARTER. Siempre hay, cuando está en amarillo son las herramientas que utilicé y en negro son las páginas de más de cosas que he añadido. En la parte de observación he hecho una ficha botánica, todas las ofertas del mercado, los formatos de envase que existen, los diferentes sistemas de aplicación y también de todos los diferentes tipos de aceite que se podría haber utilizado. En la parte de bordes, los bordes ecológicos, materiales y los bordes legales, que esto es Miki que me ayudó a hacer esta parte. La parte de recursos naturales, materiales y humanos que tenía también, porque la idea era utilizar una cosa que ya estaba en el terreno, que me lleve poco tiempo y que me dé pues, un rendimiento económico. Y entonces, pues con eso pude organizar algo. Un análisis entonces del método que normalmente se hacía, que es de la maceración solar, los métodos alternativos que he podido probar con diferentes tipos de aceite, diferentes tipos de maceración y diferentes formatos, y una parte de coherencia permacultural. Y en esto también pues hice un PMI. En la parte de diseño, pues entonces hay la fórmula, el formato y la estrategia, porque se llama Holistic, que hay un folleto de difusión. Hay una gran parte que hay toda la aplicación de las 3 éticas y de los 12 principios, una aplicación de los objetivos de desarrollo sostenible y un análisis de la huella ecológica. Y esto sí que es la única diapo que quiero compartir porque fue el nombre. Oli, que es aceite en catalán, que obviamente es una de las materias que hay. Stick, porque al final es para poder llevarlo de todas partes, para ponerlo en el bolso. Y obviamente pues esto, holistic, pero qué juego de palabra más chulo. Y cuando escuché esta palabra, cuando la relacioné fue como, pero no puede llamarse de otra manera. Y entonces fue el nombre que me llevó a escribir este proyecto. Y me gusta mucho porque es algo muy simple, muy pequeñito, pero al final que a mí me parece que me ha dado grandes resultados. En la parte de implementación hay toda la puesta en marcha de la producción artesanal, hay un calendario de paso a paso, los formatos de envase, la propuesta de oferta, cálculo de punto de equilibrio económico y el análisis de coste para saber si podía entrar, porque básicamente he hecho un montón de proyectos
y siempre me ha costado dinero. Entonces la cuestión era calcular bien los costes para verificar cuál era el punto de equilibrio donde por fin no iba a perder dinero. No digo ganar, pero por lo menos no perder. Y después pues hemos hecho 2 paradetas, una en la feria del pueblo, Tori Silvestre, en mi pueblo de Riudoms, y después en el Moby Beach, que es un restaurante que está en Cambridge, donde tuvimos durante todo el verano una paradeta para vender los productos nuestros y de los agricultores locales amigos, y también vendí ahí. Entonces tuve como 2 experiencias interesantes para poder vender este producto. Al nivel de mantenimiento, pues esto, el seguimiento, cómo he gestionado el material y los vínculos que me ha podido dar con la comunidad. Y siempre, para cada parte del Gobradimet, siempre están todos los principios que me han parecido como más en acción. En la parte de evaluación hay una gran parte de retroalimentación de usuarios que no he acabado de rellenar porque mucha de la gente que me lo compró son amigos míos o familiares. Entonces, obviamente, la opinión es un poco subjetiva. Y los otros a quien he podido vender en las ferias, al final son gente que no he vuelto a ver, pero como vamos a participar otra vez este año a la feria, pues podré volver a ver a la gente y en este momento sí poder recuperarlo. En esta parte entonces de evaluación he vuelto a utilizar, he hecho un DAFO, las 4 preguntas, las preguntas para usuarios, los comentarios de usuarios y un análisis de los objetivos Marter para verificar que los que me había propuesto pues habían cumplido todos. Y al nivel de tuneo, pues entonces estoy pensando en ajustes de fórmula, cómo mejorar el envase. Por ejemplo, de momento utilizo envases de plástico y al final es porque acabo los que ya tenía comprado, pero estamos mirando para poder tenerlos de vidrio, pero qué consecuencia esto tendrá en el precio final. Entonces hay todos estos cálculos que hay que hacer y toda la parte que es de comercialización. Hay toda la parte esto de fuentes, reflexión y todo esto está escrito. Y los puntos destacables que son de este diseño. Hay una frase en castellano que dice esto: si la vida te da limones, haz limonada. Pues a mí la vida me ha dado el Icrisium, pues entonces hago oli de Icrisium. Es que es lo que hay, entonces es lo que hago. Es una gran parte de memoria y territorio, porque al final yo nací aquí, ahora vivo aquí, es decir que soy un animal 100% mediterráneo y el Icrisium siempre ha tenido en mi casa, desde muy pequeñita hacíamos ramos y une entonces la niña que fui cuando iba a recoger con mis primas y tal, y al final con la posibilidad de que esto me permite hacer un futuro. Entonces une el tiempo y une el espacio y esto me gusta mucho. La sostenibilidad económica es la primera vez que he ganado dinero. Y esto me permite ser muy orgullosa, obviamente porque llegué al punto de alcance de equilibrio económico y es la primera vez que no me gasté muchas cosas. Fue un proyecto pequeñito con una implicación de dinero limitada, pero lo pude controlar y gracias al diseño pues esto me parece muy chulo de que haya podido hacer algo que me ha proporcionado después un rendimiento. Y después hay 2 frases muy chulas que dice que la vida es demasiado corta para tener las uñas limpias y yo totalmente he decidido tener las mías llenas de tierra. Y hay otra frase que dice que cuando seré mayor haré cosas pequeñitas. Pues qué cosa más pequeñita que este objeto que podéis poner en el bolsillo de vuestros pantalones. Pues es lo que quiero hacer. Yo hago un montón de cosas pequeñitas. Y ya está. Hasta aquí he llegado. ¿Todo el mundo tiene el suyo? ¿Sí?